compañeros, como el otro día nos quedamos cerrando la actividad esta en el Excel de los estilos de negociación, pues si no la acabasteis, pues os invito a que le deis el último toque y luego vemos los resultados y la interpretación. El otro día la acabasteis, Ignacio y Joan, No, pues también aquí a Gustavo, Yo no. pues, pues rematadla ahora y así ya lleváis los deberes hechos. Cristóbal, yo tengo que hablar contigo. Necesito negociar contigo. Eh, puede ser ahora o ¿Eso qué luego quiere mañana. decir? ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? Tengo que te voy a comentar una Explícame. cosa. ¿Te la comento Vale, luego, vale. ahora? O... Pues si quieres, no, está grabando, si quieres, cuando acabemos la clase. Ah, no, si no pasa nada. Es simplemente que nosotros estamos intentando hacer actividades para sacar un 10, ¿vale? Y yo, de hecho, necesito sacar un 10. Entonces, nos hemos pasado. Luego Rigoberto te cerrará la venta a última hora, pero yo te voy poniendo en antecedentes. Nos hemos pasado un poco de las 3.000 palabras, pero porque tenemos desglosado, Bueno, cada personaje bien desglosado, un análisis bastante exhaustivo e intentando llegar a lo máximo a la rúbrica. Entonces, te hemos hecho un, TFG, un TFM, no es un TFM, pero que te hemos hecho, de momento la primera actividad está demasiado desglosado y demasiado tal, pero para que, al final, resumiendo, ¿nos va a penalizar por ser tan fantasiosos o vas a tener un poco de bueno, vamos a ver. compasión? Si son 3.000 palabras y te pasas, yo qué sé, un 10%, pues venga, va, no pasa nada. Ahora, si duplicas la extensión, pues hombre, No, comprenderás no. que simplemente por comparación con Sinceramente, los otros compañeros, Sinceramente no las hemos contado, pero que sí son unas cuantas hojas. Digo, me dice Rigoberto, a ver si presentamos esto y no, en vez de por ser positivo es negativo, por pasarnos de, ¿sabes? a ver, yo es que ahí lo que te diría es, si se saben las reglas desde el principio y las reglas son para todos, pues imagínate que ahora todos me dijeran lo mismo. Si yo a ti te digo, pues escribe lo que quieras y los demás se ajustan a las 3.000, no me parece equitativo, ¿no? Entonces, que hay margen para excederse algo, por supuesto. Y en vez de 3.000, o sea, ya no salen folios. Cuando son 3.000 suelen ser 6 hojas, más o menos. Si en vez de 6 hojas presentáis 12, pues hombre, no me parece correcto. A eso me refiero. Más que nada Vale, por ser equitativo y justo con los demás compañeros que se habrán ajustado a las normas, ¿sabes? vale, pues lo revisaremos bien No, para que no haya muchas hojas. es que es un, ya te digo, si es, oye, que son 3.500 palabras, pues no, no pasa nada. Ahora me dices, oye, son 5.000, son 4.500. Digo, macho, ya crecemos el trabajo en el 50%, pues hombre. Esto es como, ¿tú te acuerdas cuando te hacían los exámenes a lo mejor en la universidad y te decían, las hojas están limitadas? Pues las hojas estaban limitadas, ¿no? Entonces la gente escribía lo que tenía, ya dependía ahí del tamaño de tu letra para sacarle partido. Pero al final, pues ese es sería el comentario. Vale, gracias. Ah, Gustavo, no, que veo que, que has entrado. Simplemente estamos rematando la actividad con la que acabamos el otro día. Lo digo, pues no la has acabado, aprovecha y remata el Excel este. Gracias, Cristóbal. Pues ahora tengo un problema porque yo ya había avanzado bastante y creo que no lo guardé y pues ahora Oh, hay que Dios, volver a empezar. Caray. Pero bueno, ni hablar. Así es esto. Ni hablar, a darle. madre mía.
María Fernanda, estamos acabando el ejercicio de la última sesión, el Excel que estamos para identificar nuestros estilos de negociación. Ok. Ay, pare que prendo máquina. Perdón, profesor, yo lo estoy cursando asincrónico, o sea, generalmente veo sus clases más tarde, a la noche. Recién la semana pasada desde la semana pasada me estoy poniendo a tiempo, por decirlo de una forma. Yo estoy en Argentina, entonces para mí ahora son las 3 de la tarde. Normalmente estoy en la oficina a esta hora, pero ahora estoy enferma, entonces estoy acá y dije, bueno, me sumo para ver cómo es. Muy bien. Perdón. Vale, pues nada, no, tranquila, no te preocupes. Entonces lo que estamos haciendo es eso, en la última sesión, no sé si tuviste ocasión de revisarla. No, todavía no Estuvimos llegué, hablando. estoy por las 7, creo. Me faltan 2, que las iba a ver ahora, pero yo justo como dije, bueno, están en clase, me sumo para ver cómo va. Todo, pero ya la semana que viene termina. Correcto, acabamos el miércoles de la semana que viene. Nos quedan esta clase y 3 más. La semana. Sí, perdón por eso, pero en realidad como el horario es muy laboral para mí, es muy complicado. Entonces las veo. En España nosotros preferimos dar clase en vez de cenar, ¿sabes? Es la hora de la cena. Parece raro. No, yo hoy estoy tranquila, así que hoy voy a estar, todo el día voy a estar viendo sus clases. Después de acá me sumo, que no sé si quedarme o seguir viendo los videos, no sé qué hacer. Pues lo que tú veas, lo que tú veas. No, Lo que están haciendo ahora es en la unidad que estamos viendo de conflictos y decisiones, sí, hay un Excel sí. que se titula, a ver, te digo exactamente, test de gestión de conflictos. Sí, yo me descargué todo el material. Sí, sí. Pues ese test te sirve para identificar tu estilo de gestión de conflicto, de lo que estás viendo en pantalla, ¿no? De esos, Ok. pues si es competencia, colaboración, evasión, cesión, etc. Es lo que El otro día empezamos y hoy, pues mientras iba entrando gente, hemos dicho, oye, pues el que le quede por hacer completar alguna de las hojas, pues que lo haga. Y en eso estamos. Ok. De paso, ¿le puedo hacer una pregunta con el trabajo práctico? Claro. Porque yo en realidad somos 2, nada más. Sé que el mínimo era 3, ¿no? Bueno, no te preocupes. Porque no, justamente con esto de la diferencia horaria, en realidad estoy con alguien de España, que ya hicimos otro trabajo práctico juntos y me dijo, bueno, hagámoslo juntos, pero el tema es que es muy difícil, nos cuesta encontrar, con el tema horario estamos todos, Bueno, con España son 3 horas más, pero con el resto de Latinoamérica, con algunos tengo como 5 o 6 horas menos, entonces es como un lío. bueno, eso es la vida actual hoy, ¿verdad? La vida actual, sí, la vida actual. Por eso hay en un punto que yo prefiero con los de España, pues son 4 horas de ratos los fines de semana. Con el resto me he tenido que quedar hasta las 2 de la mañana para poder encontrar un horario. Y es muy difícil. Porque trabajo todo el día y yo me arranco a las 6, así que no, Claro. me viene mejor el horario español. Y somos 2 y no Pues nada, sabíamos. pero Si había seguro que gente, sois dos que valéis por tres. no sé. Los dos trabajamos mucho en la vida real y bueno, pero nada. Como todos, creo que todos. Yo por lo que veo en el grupo, todos trabajan y todos están haciendo 1000 cosas como esta Sí, etapa. no, es un esfuerzo, lo entiendo. Ah, bueno, a mí me gusta, a mí me entusiasma mucho. Es verdad que es muy demandante de a ratos, porque se suman con el trabajo laboral y la vida y todo, pero bueno, está bueno. También se sacan muchas cosas. Ya estás más cerca del final. Oye, en un mes y medio está liquidado. Sí, yo todavía no me tomé vacaciones, yo estoy desde las últimas vacaciones fueron en marzo 2025, febrero 2025, así que estoy quemada. Acá decimos que cuando ya no, con las últimas, llego arrastrada. No te queda gasolina en el depósito. No, no me queda, voy con los puchitos, me van empujando. Bueno, igual me quedo por acá a ver qué pasa con la clase. Sin Pero, problemas, claro que sí. igual le voy leyendo el material por las dudas. Muchas gracias. Socializa un poco, anda. Ay, dale, Joan, hablemos. Contame. Vos sos mi referente de actualización. ¿Cómo socializo, Bueno, Joan? Contame. no sé, con una temporada que sí te conectabas, ¿no? Yo Es creo que que te he visto sí, una vez. en el verano, sí, en enero, porque había mucha Ah, gente de vacaciones, entonces estaba más tranquila. Hoy porque estoy enferma, si no, chicos, estoy en la oficina y no puedo. bueno, pues Pero aprovecha. los extraño. Igual, Joan, te lo tengo que decir, yo te agradezco tanto tus preguntas porque muchas veces te juro que veía temas en algunas clases y decía, ¿qué quiere decir esto? Y al ratito vos lo preguntabas. Con Irene, sobre todo, que como iban tan rápido explicando las No, herramientas, a veces decías. no, con Irene justo no, porque yo Power BI uso todos los días. No, con Irene justo no. Con Daniel, me ha pasado.
Sí, hubo con un par. Con Irene alguna cosa porque ella lo explicaba raro. Lo explicaba a veces más difícil de lo que realmente es, pero sí, sos muy genio con tus preguntas y tus intervenciones. A los que los vemos en serio nos ayudas un montón. Creo, por lo menos a mí me has ayudado un montón. Gracias. En serio. Bueno, nada, hoy los escucharé, o vivo. Apago acá, así no molesto. María, ¿cómo llevas el tema del TFM? ¿Ya tienes claro? ¿Ya has presentado algo? Lo voy a hacer sola, por esto que expliqué recién del horario. Ya presenté todo, sí, presenté todo en tiempo y forma. O sea, cuando había que presentar el tema, el formulario, todo eso sí, lo hice en marzo. Y ya se puso en contacto conmigo el director, el tutor. Y creo que me pasaba lo mismo, que no tenía, que yo no uso el correo del View, ese del Outlook. Entonces no tenía ahí mensajes. Ya, es que le mandaron a Student y nadie se enteró. Exacto, me enteré por el chat, por Eduardo. Y ahí entré y pude ver la información y me puse en contacto y bueno, nada, ahora me tengo que poner a... Que lo haré la semana que viene, después de dar los exámenes, porque tampoco... Estoy media atrasada. Yo siento que estoy atrasada. ¿Vos cómo venís? Esa sensación tenemos todos. Vos estás con grupo, ¿no? Me imagino, con Rigoberto y no sé. Sí, estoy con grupo, pero como soy un pesado que quiero máximo nivel y luego me van echando para atrás, como Cristóbal, el tema, pues los tengo fritos y luego resulta que en parte tienen razón de, si son 3.000 palabras, ¿dónde vas? Pero claro, a veces negocias como con Macarena y funciona y otras veces negocias como con Cristóbal y no funciona. Los de recursos humanos somos así, ya tenemos el colmillo retorcido. Yo trabajo un montón con la gente de recursos humanos. Yo te cuento, Cristóbal, yo trabajo uno de mis trabajos es en el Ministerio de Justicia y hago todos los tableros de gestión. Entonces trabajo un montón con la gente de recursos humanos y los problemas que tienen son muy especiales, usas esa palabra. Pero, Déjalo bueno, ahí. ¿cómo? Que digo que lo dejes ahí, que no sigas con más detalle. No, pero igual cada área, todos tienen sus magias. Claro que Queridos. sí. Todos somos... Bueno, y nosotros mismos, como yo, viste, uno cuando lo ve de afuera es fácil, pero cuando le toca a uno, ahí te quiero ver. Sí, para opinar de otro, siempre es sencillo, pero para cuando le toca a uno, cuando tiene que poner uno el cuerpo o sentarse, es más difícil. Muy bien. Bueno, me quedo tranquila, Joan, con que estamos todos a la misma. Laura, Sí, eso. estamos, disculpa, siempre tienes que esto cantar, Laura, por decir lo que estamos haciendo. Estamos acabando el Excel para identificar los estilos de negociación. ¿Vale? Lo digo por si no lo acabaste el otro día y lo quieres rematar. Pero vamos a dar 5 minutitos. Joan, ¿tú ya has acabado el tuyo? Eh, Y Gustavo, Ignacio, yo ¿cómo tengo vais? todo acabado, me faltaría lo del final, lo del tablero final, ese de pasar los números al final, digamos. Bueno, pues es que si no lo pasas no vas a saber tu estilo. Ah, estoy en ello. Ah, vale. ¿Por qué? Solo para darle un doble check, Cristóbal, yo ya tengo los números y luego, ¿cómo los vacío? O sea, me refiero a en el tablero, ¿de qué manera tenemos que vaciarlos en cuanto a la interpretación, evasión, atenuación, negociación? O sea, porque ya tiene unas letras ahí. Sí, correcto. Espera, voy a compartir esa pantalla. Gracias. Sí. Bueno, mira, pues si tienes ya los 10 casos hechos, nos vamos a la pestaña de resultados. Y en la pestaña de resultados, Sí. pues tienes que ir bien. Aquí en la columna B tenemos el número del caso y en las filas las respuestas alternativas que podías haber dado, ¿no? Entonces aquí lo que tienes que llevar es el valor que asignaste. Si en el caso 1 le pusiste a la opción A 5, pues le pones aquí 5. Si a la opción B le pusiste 2, 2. Si a la opción C le pusiste C, 1. Y así sucesivamente. Entonces hay Vale. que distribuir esos números entre las letras. Ojo, importante. Lo digo porque a veces cogemos carrerilla. Fijaros que no siempre las letras siguen el mismo orden. Es decir, que aquí en el primero está A, B, C, E, D. El otro es A, D, B, C, E. Es decir, que hay que elegir el número que hayas puesto en la letra correspondiente. ¿Vale? Entonces, una vez lo Ok. tengas, aquí abajo te saldrán los sumatorios. Y cuando tengas los sumatorios, volvemos a comentarlo. Vale, gracias.
Cristóbal, cuando ya relleno el cuadro de arriba con todos los números, con el orden que toca cada letra, que me te da el total de cada bloque, y luego el perfil y tal, que tengo que hacer más, algo más. Ahora ya tienes el bloque de arriba, entonces tienes, como ves, hay unas letras, ¿no? Está, por ejemplo, el subtotal, hay un número romano 1, número romano 2 y luego el total, Sí, ¿vale? El total tienes que llevarlo a esta tabla de aquí y colocarlo lo más cerca del número que veas en la columna que tiene ya los números puestos. Es decir, pues si, yo qué sé, aquí en este evasión, pues has sacado 17, pues te pondrías aquí. O si has sacado 6, pues vale, te pondrías aquí. ¿Vale? vale, Lo mismo en los otros. Y luego en las tablas de abajo es lo mismo, pero con los valores que tenías en los números romanos, el 1 y el 2. vale, vale, voy a mirar. Hola Hernando. Fernando, estamos ahora, como ves en pantalla, están rematando la actividad con la que concluimos la sesión anterior, que era para identificar nuestros estilos de gestión de los conflictos. ¿Vale? Lo digo por si la empezaste a hacer o la tienes a punto de acabar, pues en eso estamos. Nos queda ya poco para retomar la sesión. Creo que ya lo tengo, Cristóbal. Ok. Y Gustavo también estaba por ahí a punto, ¿no? Pero Gustavo o Ignacio, no me acuerdo ahora. Bueno, pues en cualquier caso verás que en la otra, aquí tienes los resultados, que tienes el perfil general, la tendencia mayor, siempre puede haber uno
más marcado que otro en cuanto a estilo. eh, pero siempre hay un segundo secundario. Y luego los subtotales lo que te dicen es tu estilo ante situaciones de conflicto individual o conflicto grupal, ¿vale? La interpretación la tienes en la siguiente pestaña, con el detalle. Entonces, en función de si uno ha tenido puntuaciones altas o bajas en cada uno de los estilos, pues te plantea reflexiones. Vale, lo gris dices que es como la media, más o menos. Lo gris es la zona central, efectivamente. Yo en alguno me he salido de esa regla de... Sí, bien. Pues la tendencia de cada uno. Y bueno, la interpretación, te digo, distingue sobre todo en la parte más lo normal. Es decir, si uno marca mucho por arriba o marca mucho por abajo, pues te hace plantearte alguna reflexión. Y te compara con la zona sombreada, es, dijéramos, lo que la puntuación de la mayoría, por decirlo así, ¿no? Entonces, si estás por encima es que usas esa estrategia más que la mayoría. Si estás por debajo, pues la utilizas menos. Pues bueno, te hacen preguntas para que reflexiones sobre si estás infrautilizando o sobreutilizando la, la estrategia correspondiente. Yo muchos no estoy ni por arriba ni por abajo, estoy como en medio, ¿sabes? O sea que Eres un tío muy normal. demasiado. Bueno, al menos lo de la evasión me ha salido que no soy muy evasivo. Soy más Muy de evasivo. negociación. Más de negociación, más de solución de problemas y un poco también de imposición, según el caso. Muy bien. Bueno, al final, como todo, es decir, es conveniente tener un repertorio de estilos, ¿no? En función de la situación. Sí que es verdad que el que realmente soluciona problemas es el que se llama solución de problemas, ¿no? Y los otros, hasta cierto punto, algunos los solucionan, pues bueno, la imposición puede solucionarlo, pero no definitivamente, ¿no? Cuando uno impone, siempre tiene el riesgo de que haya efecto boomerang, ¿no? En la negociación, parte es la diferencia, por decirlo así, bueno, pues una situación de compromiso. Y luego la atenuación y la evasión, pues bueno, a veces te puede interesar, pero realmente tú no estás sacando o consiguiendo lo que realmente quieres, ¿no? Simplemente, pues, prefieres no discutir, no conflictuar. Pero bueno, como el otro día repasamos brevemente un poco las características de cada estilo y pues eso, como cuando hablamos de estilos de liderazgo, dependiendo de la situación, también tu posición de poder, ¿no? De capacidad de tomar la decisión, pues te va a convenir más una que otra. Muy bien. ¿Alguien más que haya llegado al final y, pues si tiene dudas en cómo configurar los resultados? Si no, simplemente lo repito Nada. y vamos a ver. ¿Sí? En mi caso, fíjate que pues, la mayor parte sale con el tema de negociación y solución de problemas. Más, Muy más, bien, más cargado al tema de solución de problemas. Entre los muy bien, dos, literal. perfecto. Bueno, ¿y has hecho también el de los estilos en conflicto individual y conflicto grupal? Sí, también. Vale, Y también perfecto. mayor cargado más al tema de negociación y solución de problemas en conflictos individuales. Y en el caso de situaciones en conflicto en grupos, con grupos o equipos, mmm, también solución de problemas, también estoy ahí un poquito más cargado al alto. En la parte de negociación también sería la parte más cargada también. Ok, También muy alto el tema de negociación. perfecto. Bueno, pues ahí, aquí al lado tienes en la otra pestaña tenéis más detalle de la interpretación, ¿no?
que te hace eso, pues, reflexionar. Claro. Muy bien, pues si os parece, retomamos y los demás, bueno, pues ya lo iráis concluyendo. Aquí por lo menos ha quedado grabado la solución, o sea, el resultado final o cómo llegar hasta el final, ¿vale? Así, si lo vais a hacer en otro momento, pues tenéis la manera de hacerlo. Y si tenéis alguna duda, bueno, pues me podéis escribir y os contesto, ¿vale? Pero volvamos a la presentación. Bien. Bueno, simplemente recordad que esto es lo que habéis estado haciendo, es decir, habéis identificado esos 5 estilos. Eh, Tenéis más detalle de cada uno de ellos, ¿eh? En las diapositivas que siguen. No voy a abundar en ello. Os explica, bueno, pues cuando el otro día lo comentamos, ¿no? Cuando podía tener más sentido un tipo de estrategia u otra. ¿Vale? Bien, entonces quería avanzar un poquito más y algunos pequeños tips, que también, bueno, yo creo que ya todos los que estamos aquí, ¿no? Y con la larga trayectoria que tenemos, seguramente hemos tenido más de una situación en la que hemos tenido que gestionar conflictos. Cada uno habrá desarrollado su estilo personal. Estas sesiones nos sirven un poco a veces también para reflexionar sobre si es el más adecuado, podemos perfilarlo, podemos mejorar, podemos rehacer nuestra manera de hacer las cosas cuando nos volvamos a encontrar con una situación. Recuerda que esto también estaba relacionado con el tema de la inteligencia emocional, es decir, pues hasta qué punto yo puedo reprimir las emociones difícilmente, pero sí lo que puedo hacer es saber cómo gestionar la reacción, ¿vale? Y eso es un poco, el tomar conciencia es lo que nos ayuda siempre a mejorar, ¿vale? Entonces, quería compartir con vosotros algunos tips. eh, no sé si alguna vez bueno, habéis caído, yo he caído en muchos de estos muchas veces, ¿no? Y hay algunos que me cuestan más que otros, ¿no? Entonces, a la hora de manejar conflictos, pues mirad, algunos errores, sobre todo comentar con vosotros algunos errores comunes y algunas sugerencias para gestionarlo, ¿no? Errores comunes, uno, tomártelo a nivel personal, ¿no? Todos tenemos nuestro corazoncito, nuestro orgullo y obviamente es fácil que se sienta herido cuando alguien nos lleva a la contraria, ¿vale? Luego, no escuchar bastante o no escuchar realmente. Ya sabéis, el típico es cuando uno escucha algo que no le gusta, esta acción es empezar esa conversación interna que nos lleva a preparar un contraataque más que indagar realmente en las cosas, ¿no? Recordar un poco, como pusimos el ejemplo con la naranja, bueno, pues qué es lo que quieres realmente, ¿no? Y eso seguramente indagar nos puede llevar a encontrar nuevas alternativas. Ganar la discusión, pensar que ganar la discusión es ganar el conflicto. El conflicto es mucho más que una discusión, ¿verdad? Entonces, de nuevo aquí entra en juego a veces el ego, ¿no? Digamos la superioridad intelectual, ese riesgo a pues, querer un poco ganar esa partida. La partida no es, como se suele decir, no es la guerra, ¿no? Entonces hay que, digamos, aspirar a resolver el conflicto y no simplemente una batalla, ¿vale? También en ocasiones, es una de las tácticas que habéis visto, ¿no? La de evasión o la de atenuación. A veces uno va hinchando el globo con tal de no entrar en el conflicto y al final el globo estalla. Y cuando estalla, seguramente estalla ya con tanta presión que seguramente se desboca mucho más de lo que podía haber sido si hubiéramos tomado acción antes, ¿no? Por lo tanto, gestionemos los tiempos adecuadamente. Y el tema de los sarcasmos y las indirectas los comentamos también cuando hablamos de estilos de comunicación, ¿no? El uso de la ironía o del sarcasmo. Bueno, pues de nuevo puede ser una expresión, es una expresión agresiva, en definitiva, una expresión agresiva que pretende situarnos por encima del otro, ¿no? Y obviamente, que si nosotros tenemos nuestro ego, el otro también lo tiene. Entonces, seguramente esto no nos ayuda a resolver las situaciones, ¿vale? No sé si habéis caído o tenéis algún error favorito, pero bueno, seguramente podríamos listar algunos más, pero yo creo que estos 5 son bastante evidentes y bastante habituales. Si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, pues Hola, sí, yo esto sería. perdón, lo que puedo Sí, decir es que a veces no sé, la edad, la madurez, la vida te va como, porque uno cuando es más chico por ahí es mucho más impulsivo, ¿no? Como que te tomas todo muy, muy personalmente y como que a medida que van pasando los años y la vida, como que decís, bueno, pará, no era tan personal. A veces también el otro está con algún conflicto, está con otro problema, está y se descarga son choques que
choque de fuerzas, como que no es el momento y a veces alguien se descarga, no sé cómo es en España, pero acá porque vas manejando y insultan que da miedo, ¿viste? Y a veces es que se descarga con el primero que me encuentro y no tiene nada que ver. O sea, es eso un poco, uno cuando es más chico creo que es mucho más impulsivo y se toma toda la terreno. Es igual aquí en España. El entorno de la conducción siempre genera tensiones y reacciones exageradas. Eso es así. De todas Claro, maneras, efectivamente, la edad y la experiencia en general nos hace madurar, ¿no? Tomarnos las cosas con cierta perspectiva. Quizá a veces ahí, por el lado negativo, es que a veces empiecen las cosas a darnos un poco igual y consecuentemente, bueno, pues realmente nuestra posición negociadora se centra más en situaciones de evasión y de atenuación que de verdadera solución de conflictos. Pues bueno, claro. ahí dejo la reflexión. Gustavo quería decir algo también. Adelante, Gustavo. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos que tocan algunos de estos temas y vale la pena echarle un ojo. Los cuatro acuerdos, muy bien. ¿Sabes un poco de qué va o de cuál es la hipótesis que maneja? Mm, Pues de entrada, pues, habla de algunos temas, por ejemplo, no tomarse las cosas como algo personal, Ujú. el tema de creer que siempre, dejar de creer que uno siempre tiene la razón, por ejemplo, vale la pena echarle una leidita a ese libro. Muy bien, muy bien. El día que repartan en la farmacia, ¿verdad? Alguna pastillita para controlar el ego, pues ese día será grande. Muy bien. Bueno, pues Sí, esto cuanto a error. coincido contigo, o sea, la verdad es que en el mundo laboral siempre te vas a encontrar con pues, diferentes personalidades y dicen que peor, no hay nada peor que tratar de lidiar con alguien que no sabe, pero que cree que tiene la razón. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Sí, 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 que no sabes. Los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, dice María Fernanda. Ha puesto Sí, no, ahí en el. es un libro para la vida, es genial ese libro. Lo he tomado, lo he leído muchas veces y cada vez que lo lees te reencontrás con que caes de nuevo a la misma trampa de suponer. Es muy bueno, son 4 acuerdos que lo empezás a leer y lo aplicás a la vida en todo, más allá del ámbito laboral, obviamente, ¿no? Pero es muy genial. De acuerdo, Pues nada, gracias, de gracias acuerdo Gustavo y contigo, María gracias. Fernanda. Tomamos nota de la recomendación para el libro de cabecera, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esto respecto a los errores y bueno, ¿y qué hacemos entonces? Vale, ya sabemos los errores y cómo lo gestiono, ¿no? Pues un poco, a la vista de lo que estamos diciendo, la consecuencia sería, uno, separar la persona del problema. O sea, yo en ese sentido sí que lo he pensado siempre en las relaciones laborales, sobre todo, por ejemplo, negociación con los sindicatos, negociaciones colectivas. Pues efectivamente, una cosa es lo que cada una de las partes defiende y otra cosa es las relaciones personales o el aprecio por el otro, ¿no? Yo creo que eso es importante. Sobre todo porque es una manera también de garantizar que la relación perdura más allá del conflicto, ¿no? Y en las relaciones laborales tenemos que seguir viéndonos, ¿no? O sea, uno se vaya, pues en general la relación va a durar tiempo, ¿no? Lo que decíamos, realmente no nos precipitemos en responder, sino que escuchemos para comprender. Primero comprender para luego ser comprendido, podríamos decirlo así, ¿no? Recordad que hablamos de la diferencia entre intereses y posiciones. La posición, recordad que era básicamente lo que la gente dice que quiere, pero los intereses son lo que realmente se pretende y se necesita. ¿Vale? En tercer lugar, pues decíamos antes, oye, guárdate uno de los errores es guardarnos las cosas a que ya no podemos más, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, el globo se hincha hasta un límite. A lo mejor si vamos soltando esa presión poquito a poco, es decir, si vamos regulando nuestras emociones, pues podremos actuar con mejor control. ¿Vale? Y luego el tema del sarcasmo, las indirectas y demás, bueno, pues oye, en vez de utilizar ese tipo de recurso comunicativo bastante agresivo, bueno, pues esforcémonos en buscar soluciones conjuntas. No digo que siempre sea posible, pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Si ya entramos diciendo que no es posible, mal asunto, ¿no? Siempre hay que dejar abierta esa posibilidad, ¿no? Entonces, intentar buscar esa solución que satisfaga a ambas partes, ¿no? Recordar el ejemplo que poníamos de la naranja, ¿no? ¿Vale? ¿Conseguís alguna de estas estrategias aplicarlas? ¿Eh? ¿Separáis, por ejemplo, separáis a la persona del conflicto? O ya cuando ves una determinada persona entrar por la puerta ya puede decir lo que quiera, que no la vamos a escuchar. Bueno, pues ahí tenemos estas sugerencias para manejar el conflicto, ¿vale? En ese sentido, bueno, practiquemos algunas técnicas, sobre todo para el tema de la gestión de las emociones.
pues por ejemplo, el tema de la gestión de las emociones en situaciones que sean controlables, ¿no? Porque si hablamos de situaciones muy graves, seguramente no va a ser tan fácil. Pero recordar que un poco la idea era controlar la emoción antes de que se dispare del todo, ¿no? Por tanto, incluso hay autores, ¿no? Y a lo mejor habéis visto algunos de ellos, incluso tienen charlas TED, por ejemplo, recuerdo ahora, de cómo la posición corporal influye sobre la manera que tomamos las emociones, ¿no? Como si dijéramos, tienes una postura agresiva, va a reforzar tu emoción de agresividad. Si adoptamos una postura más relajada, seguramente nos va a facilitar controlar la emoción, ¿vale? En ese sentido, por tanto, digamos, utilicemos también el control de nuestro cuerpo para controlar nuestra mente, ¿vale? También aprendamos del pasado, es decir, oye, ¿qué nos pasó? Eso sí, aunque no siempre consigamos aprender todo lo que debiéramos, pero no olvidemos el pasado, recordemos situaciones y trabajemos sobre ellas, ¿no? Que siempre tenemos la posibilidad de actuar de manera diferente, ¿vale? Ensayemos, sobre todo si tenéis claro que vais a afrontar una situación complicada, difícil, bueno, pues tener claro lo que perseguís y luego practicar el tono que vais a utilizar, ¿eh? Es importante, ya es como actuar, ¿no? El actor repite su papel para ponerlo en la escena. Entonces, nosotros también podemos hacerlo. Entonces, pongamos el foco en lo que queremos hacer y qué tono queremos utilizar, ¿vale? Y luego, bueno, si tenéis buenos modelos, yo recuerdo, yo tenía un jefe que, vamos, como se suele decir aquí, le pinchas y no sangra. Era un tío muy listo, es un tío muy listo, y no perdía el control. Yo creo que le vi perder los nervios, por decirlo así, creo que, pues en muchos años, a lo mejor una o dos veces, y en entorno muy reducido. Pero ni en las negociaciones más complicadas, el tío era un corredor de fondo, ¿vale? Siempre, y además era bastante tozudo, era lo que todo el mundo le echábamos en cara, pero sin embargo controlaba perfectamente la reacción, aunque el de enfrente le estuviera diciendo con el peor tono cosas que cualquier otro lo hubiera cogido de la camisa, ¿no? De la solapa. Entonces, fijémonos antes de reaccionar, hostia, ¿cómo hubiera reaccionado este hombre? ¿Vale? ¿Tenéis algún modelo? ¿Os habéis fijado en algunos que, oye, en la negociación me gustaría ser como esta persona, en la gestión de conflicto me gustaría ser como esa persona? Profesor, no, yo le quería hacer consulta con respecto a este tema, con respecto a los chicos jóvenes, que tienen como otro... a ver, yo soy grande y vengo con una escuela antes de respeto y de, bueno, de valores, una escuela ya que queda como muy antigua, parecería para los tiempos de hoy, por lo menos acá, creo que es en todo el mundo, ¿no? Porque los chicos de entre 20 y 30, por lo menos lo que está pasando, veo, que tienen unas formas y unos valores, no les importa nada de lo que para nosotros era relevante. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio bastante especial con respecto a adaptarse a lo que para ellos es importante, que por ahí para ellos es importante, no sé, trabajar en, no el reconocimiento, no el sueldo, no la escala dentro de un ámbito laboral, sino, no sé, sus tiempos libres, sus viernes libres, sus vacaciones, sus poder hacer lo que ellos quieran, como ellos quieran. Y también lo que está pasando mucho es que todo lo toman como si fuese acoso, como si fuese como si los estuvieses acosando laboralmente. Como que te estás pasando en pedirles cosas en tiempo y forma. Lo toman de una manera muy violenta. Entonces es como raro, hay que, no sé, por acá como que se ejercita mucho el cómo pedirle las cosas para que no lo tomen mal. Bueno, sí que tienes parte de razón en eso, ¿no? Es verdad que las formas han ido cambiando, el mundo va evolucionando en ese sentido. De todas maneras, soy bastante escéptico en cuanto a esas dificultades de relación por razón de la edad, ¿no? Yo creo que la edad es un tema puramente cronológico y alguna vez lo he comentado, dice, puedes encontrar gente totalmente estúpida con 20 años y con 60, ¿no? Y gente súper No, brillante con total, 20 años y con sí, 60. no, totalmente. Pero pasa mucho. Yo tengo una amiga que trabaja en SAP, o sea, lo conocen, del sistema SAP de todos Sí. lados, y que no pueden contratar chicos jóvenes, o les cuesta encontrar chicos jóvenes para entrar y empezar a capacitarlos como juniors, porque dice ella, me dice, cuando van como a exposición, no se llaman exposiciones, pero bueno, van como a reclutar gente, y que en las presentaciones, en vez de decir, bueno, los beneficios que le ofrece la empresa, en distintas consultoras para entrar a trabajar, ellos me dicen, tenés que decirles los días libres, los beneficios que le das de almuerzo, la cantidad, o sea, si tienen preguntas como, ¿hay patio de comida? O sea, ¿tienen parte de juegos? Como si fuera la empresa de Google, que tiene un área de juegos, donde tienen ping-pong, maquinitas, Coca-Cola libres, bueno, acá en Mercado Libre, no sé si existe allá, pero acá la gente de Mercado Libre es lo mismo, o sea, ¿qué beneficios me dan?
O sea, descuentos y no el prestigio de trabajar en determinada empresa. Es como raro. No digo que sea conflictivo, o sea, me llevas bien, pero tenés que es una nueva forma de negociar y de manejar otros conflictos, que tengan redes sociales, obviamente, que puedan usar el celular mientras están trabajando, que puedan entrar a YouTube, que puedan tener todas sus... Es raro, es como si son cosas que hace, no sé, 10, 15 años atrás ni te planteabas eso como conflicto laboral. Sí, no, es verdad, pero si lo piensas, es que, en fin, cada tiempo tiene su enfoque, ¿no? Entonces, yo entiendo que como empresa, aquí hay que adoptar yo diría un enfoque casi marketingiano, es decir, es como los clientes, ¿no? Aquí los clientes son clientes internos que son los trabajadores. El cliente externo es el que te compra el bien o servicio. Pues tú también Exacto, sí. para un cliente externo, pues tú procurarás ofrecerle aquello que crees que le interesa para que te compre. En el caso de la fuerza laboral, que también es Lo muy mismo. variada. Nos estamos centrando aquí en los jóvenes, pero bueno, hay jóvenes, menos jóvenes, es decir, que hay como varias generaciones, ¿no? Entonces, cada generación tenemos nuestras cositas, ¿no? Entonces, Obvio. hay que, dijéramos, buscar el enfoque, digamos, marketingiano, para decir, bueno, a este colectivo que le interesa. Si te interesa a ti, lógicamente, es decir, y al colectivo de 50 años para arriba le tendrás que ofrecer otras cosas, y al de 25 otras, ¿no? Entonces, Claro, hay que yo, adaptarse sí. a cada uno, a cada cliente interno. Claro, otra cosa es que, claro, nosotros a título individual, pues tenemos nuestros valores, nuestra manera de ser, nuestra experiencia vital y hay cosas que nos chocan. Y, ostras, que parece mentira, ¿no? Y Pero bueno, no hay sé que si nos verlo como chocan, una es situación como de que negocio. adaptarse. Claro, hay que adaptarse. Hay Sí. que abrir la cabeza y decir, esto no se me hubiese ocurrido en la vida que querrían, no sé, una sala de juegos. O sea, como que es importante tener beneficios de sala de juego para que entren a trabajar. ¿Viste? Como raro. Bueno, es que No sé. bromeando yo diría que el trabajo está sobrevalorado. Ok. Para trabajar y para pagar siempre hay tiempo. Piénsalo. Sí, sí. Sí, es verdad. Muy bien. Bueno, nada. Bueno, entonces, bueno, este sería un poco algunas sugerencias para gestionar esas dificultades en la gestión de conflicto. Y aquí os traigo pues como un protocolo. Lo vamos a aplicar ahora con algunos pequeños ejemplos, ¿vale? Vamos a ponerlo en práctico, pero sería siempre ante un conflicto, pues recordar estos 5 pasos, ¿no? Y a ver qué os parece. Uno, elegir el momento y el lugar. El contexto en el que vamos a gestionar el conflicto es importante. No es lo mismo que te pillen por el pasillo bajando la escalera que, oye, buscando un entorno donde con tranquilidad, más frío, y con privacidad podemos gestionarlo. Entonces, a veces el conflicto surge, entre otras cosas, porque el contexto no es el adecuado. ¿Vale? En segundo lugar, procuremos describir la situación lo más objetivamente posible, con neutralidad. Por tanto, para eso hay que centrarse en hechos y no, dijéramos, sacar las conclusiones, ¿no? Es decir, digamos, siempre, por eso aquí a veces es la emoción, no vemos a una persona y ya estamos poniendo nuestro prejuicio, ¿no? Entonces, no, vamos a centrarnos en el hecho, ¿vale? Porque si no lo hacemos así, la otra parte obviamente se va para la defensiva, nosotros lo haríamos, ¿no? Entonces, bueno, pues evitemos generalizaciones y concretemos los hechos tal como son. En tercer lugar, hablábamos antes de comprender para ser comprendido. Entonces, esto es digamos, el principio de la escucha activa y, por tanto, no nos cortemos en pedir explicaciones, aclaraciones, ¿de acuerdo? Hasta saber perfectamente qué es lo que se busca, ¿no? Cuál es la intención. Ya sabéis, aquí, pues muchas veces parafrasear con la finalidad sencillamente de asegurarnos de que el otro nos confirma que lo hemos entendido bien, ¿no? No nos precipitemos. En cuarto lugar, bueno, pues analicemos eh, lo que está pasando y recordad que hablamos en la sesión anterior de tipos de conflicto, ¿no? Habían conflictos de procesos, habían conflictos de relaciones. Bueno, pues ¿qué tipo? ¿Es un malentendido? ¿Es un conflicto de intereses? Eh, ¿Es un conflicto de relaciones? Bueno, y en ese sentido también identifiquemos nuestras emociones. Es decir, ante la situación del conflicto, ¿qué es lo que cómo me siento? Esto iba a decir una palabra que es difícil, ¿no? Porque a veces nuestra reacción es demasiado inmediata. Entonces, por eso hay que aprender, hablamos de inteligencia emocional, a controlar esa reacción inmediata. ¿Ya? Entonces, ¿qué estás sintiendo en esa situación? ¿Estás enfadado? ¿Estás frustrado? ¿Estás triste? Bueno, pues incluso si somos capaces de nombrar esa emoción, pues seguramente estaremos en el momento de empezar a gestionarla, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues hemos identificado el tipo de conflicto, la emoción que me genera, ¿vale? Y bueno, debería reunir datos, ¿no? Reunir información, ¿vale? Información, datos, documentos, correos, acuerdos, lo que sea, es decir, aquello que soporta los hechos, ¿vale? Y luego, finalmente, bueno, pues la idea sería proponer soluciones, ¿no? Llegar a un acuerdo y un acuerdo que se debe concretar. Es decir, no basta decir sí, que se quede en el aire, sino que aprovechemos, concretemos quién se encarga de qué, cuándo, qué vamos a hacer,
qué pasa si vuelve a aparecer esa situación, ¿no? Si vemos que no es posible, porque en ocasiones efectivamente no hay manera de llegar a un acuerdo, pues a lo mejor siempre nos queda el recurso de escalar, es decir, de ir más arriba y plantear la situación y que otro decida, ¿vale? Entonces, estos serían como los cinco pasos, ¿no? Por lo tanto, elegíamos el momento, seamos neutrales, centrémonos en los hechos, no enjuiciemos, no tengamos sesgo, aclaremos todo lo que necesitemos aclarar, recojamos información, datos, o sea, identifiquemos nuestra emoción, qué tipo de conflicto, relaciones, procesos, y luego a partir de ahí gestionar la solución, ¿vale? Y concretémosla, ¿no? Detallémosla. ¿Cómo lo veis? ¿Dudas? ¿Algún punto que os resulte más complicado? Esto sería como una especie de itinerario, ¿no? Que hacía, habría que tenerlo apuntado ahí tatuado en la mano en algún sitio para cuando nos encontramos ante la situación no saltarnos los pasos, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a jugar un poquito, entre comillas, vamos a jugar, ¿vale? Tenéis un ficherito, eso que lo veis aquí, un fichero que se llama actividad situaciones de conflicto, ¿vale? Entonces, son breves, ¿no? Lo vamos a hacer aquí un poco sobre la marcha, en abierto, y vosotros vais siguiendo estos 5 pasos que hemos dicho. Perdón, estoy aquí. Estos pasos: contexto, neutralidad, aclaraciones, hechos, análisis de la información proporciona soluciones. Pues cómo gestionaríamos esas situaciones, ¿no? Os digo, lo tenéis en ese fichero, pero vamos, yo lo estoy poniendo aquí lo tenéis en la imagen directamente, es lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este primer conflicto es un cuestionamiento público, es decir, esto nos ha pasado más de una vez, estamos en una reunión con gente de equipo y de pronto un compañero que tú conoces, a veces sin mala intención o a veces no lo sabemos, hace un comentario que pone en duda lo que hemos hecho, ¿no? Pone en duda nuestra labor, nuestros resultados y te deja en una situación bastante incómoda delante del resto del equipo, ¿no? Aquí el riesgo, evidentemente, es pues que saltemos, ¿no? Que respondamos impulsivamente o sencillamente si no salto, me la apunto, pues vaya jugada que me ha hecho este tío, ¿vale? Entonces, si quisiéramos seguir el esquema de estos 5 puntos que decíamos, primero, elegir el momento y el lugar adecuado, ¿qué hacemos? ¿Respondemos ya? Recordad, estamos en una reunión, esta persona ha hecho ese comentario que nos deja un poco mal. ¿Qué hacemos? ¿Reaccionamos o, o no? Pero reaccionar así como mal, no. Por ahí podés, como, bueno, no sé, yo me perdí una clase. Yo creo que Repreguntar, por ahí te dice, no sé, por qué, yo le preguntaría por qué dice que. Pero no saltes, mira, o sea, el primer punto sería el contexto, es decir, ¿en qué lugar vamos a reaccionar? Joan está levantando la mano también, no sé si quieres comentar ahí. ¿En lugar te refieres si en ese momento o más tarde? Efectivamente, buscar el Yo en contexto ese, para a ver, explicar. según cómo se pueda exactamente el tema y tal, pero le puedo preguntar que en qué se basa para hacer esa afirmación. O sea, que tú lo harías allí mismo, ¿no? A ver, sí debes decirlo luego, pero según con la intención que vea, le puedes mirar fijamente y hacerle un gesto. O si ves que te va a condicionar para después, si te va a condicionar para después, claro, los jefes que se lleven una mala interpretación o una mala sensación de ti, o ya vienes caliente porque es el típico trepa, pelota, que lo que quieres es desbancarte, yo, por experiencia que te lo vas acumulando, al final explotas tarde, mal y nunca, y te lo llevas a casa y lo pagas con quien no toca. Entonces, al final aprendes que es mejor solucionarlo de buenos modales, de buena forma, pero también haciendo ver tu valor y tu sacrificio y tu esfuerzo, de simplemente decirle, bueno, no sé en qué te basarás en esto, pero con argumentos hacer esto es lo que yo he hecho. Si esto no era el enfoque, quizás yo me haya equivocado. Y si sí que era el enfoque, porque sí que es, el que queda en evidencia es él. O sea, que podríamos decir, en función de la gravedad de lo que se plantea, a lo mejor, como quien dice, lo dejas pasar y lo buscamos en otro momento, o allí mismo se puede, se Claro, puede lo que pasa es que solicitar me parece que algo. depende un montón del grupo, qué tipo de presentación. O sea, si estás exponiendo un trabajo grupal frente a un jefe, es una cosa. Si estás en una reunión que tiene más que ver con un, no sé, un directivo superior de alta escala o con un cliente externo, donde tenés que mostrarte unido, me parece que depende un poco del contexto de dónde, ¿no? Pero sí no sé, me parece que hay que ver la intención del otro, si qué tan dañino quiere ser o si realmente hay algo que no queda claro de lo que estamos exponiendo. Entonces, abrir como el juego a decir, bueno, se entendió, no se entendió, quedan dudas, no quedan dudas, o sea, pero si él lo quiere hacer con maldad y digas lo que digas, te va a querer, o sea, me parece que depende un poco
falta data, falta. Si te quiere pinchar, Muy te va a bien. pinchar con lo que digas y te va a hacer quedar como en caso como la loca, dice mujer, o el loco, o el desubicado, no sé Ya, cómo ya. se dice, pero Ahí hay más que, pues, sobre todo eso, ya os digo, al final la idea es que no te lleve a que pierdas el control, ¿no? Sería un poco la idea, total, ¿no? sí, no, nunca reaccionar impulsivamente, sino de buena manera tratar de manejarlo y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu duda? Amor, entiendo que depende un montón de qué tipo de reunión es, ¿no? Frente a quién. Si es interna o externa, qué sé yo, también. Pero bueno, pero es clarísimo que el contexto es re importante. Muy Y bien. no dejarse llevar impulsivamente nunca, en la vida nunca. Joan, ¿quieres comentar? Sí, que al dar clases y esto, al final he tenido que aprender lo que es la paciencia, que yo no tenía mucha. Y la he desarrollado bastante bien, incluso vas aprendiendo con el tiempo. Lo que pasa es que al hacer clases online, lo que me he dado cuenta es que soy muy expresivo de cara. Y aunque mis palabras son súper perfectas, se me nota muchas veces que gesticulo, incluso aprieto demasiado la mandíbula y soy un poco agresivo, ¿sabes? A la hora de... O sea, lo estoy diciendo súper diplomático, pero se nota que en realidad me estoy cagando muchísimo. Y eso lo tengo que trabajar también, que también es difícil. Bueno, que decíamos, efectivamente, pero ya digo, hay estudios sobre eso. Si somos capaces de controlar nuestra expresión, nuestro cerebro en ese sentido nos ayuda a controlar la emoción. ¿Sabes? O sea que, por eso la postura corporal, dijéramos, nos ayuda o no. Si estás agresivo y tu cara es agresiva, pues no te ayuda realmente, ¿no? Es como una disonancia entre lo que quieres expresar y lo que realmente... La cara es el espejo del alma, ¿no? Dicen eso, ¿no? Entonces, lo comento porque no digo que sea fácil, ¿eh? Simplemente que digo que está demostrado que si uno es capaz de controlar la posición y corporal, eso le ayuda a transmitir el control de la emoción. Así que ahí te lo dejo como deberes. ¿Vale? Bien. Sí, yo suelo decir Entonces, la de momento frase que le de... quería... Perdona, suelo decir la frase de No, dicho esto, lo digo de forma constructiva y no es que te esté riñendo ni echando la bronca, simplemente que te estoy ofreciendo una perspectiva. Pero es que lo estoy diciendo y me estoy viendo la cara, ¿sabes? Y digo, es que, vamos, no sé si está colando lo que estoy diciendo. Claro, claro. Así es, así es. Muy bien. Bueno, pues entonces el contexto lo tenemos claro. Elegiríamos el momento en función también de lo que nos ha dicho, ¿no? Luego, el segundo punto que decíamos era el tema de la neutralidad. Gustavo, ¿quieres decir algo? Sí, gracias, Cristóbal. Pues mira, yo creo que preguntarte, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué es más, lo más correcto? Ya que nos podrías como guiar un poquito más allá. Evidentemente, si hay un conflicto o algún cuestionamiento dentro de una reunión, para ti, ¿qué es mejor? Uno, decirle, oye, me gustaría que, o con gusto lo platicamos más adelante y profundizamos de lo que nos estás comentando, pero después de la reunión, ¿no? Para no perder el foco de lo que estamos platicando en esta, o en ese momento debatirlo pues, en frente del equipo. Porque me gustaría es Bueno, como que nos yo, dijeras tú, yo optaría, ¿tú qué optaría opinas? más por, sí, pero yo optaría por decir lo que comentas tú, efectivamente. Oye, mira, este comentario que comentas, este comentario que dices me preocupa un poco. ¿Te parece que lo aclaremos después, por ejemplo? Eso es lo que yo sugeriría, pero también es cierto que comentaban los compañeros, oye, si lo que te está diciendo es muy grave, pues a lo mejor me puedes decir lo mismo, pero decir, oye, puedes aclarármelo aquí. Pero sí que es cierto que ese contexto no te va a resultar fácil gestionarlo. Es decir, un conflicto delante de otros, si lo piensas, siempre es más complicado. Siempre es más De complicado. acuerdo, de Entonces, acuerdo. a ver, O sea, dirías por claro, por la opción A, que es después lo platicamos, porque desde mi punto de vista tal sí, vez caer, justamente lo que tratas de evitar es eso, caer en esa confrontación en frente del equipo. exacto. ¿No? Sin embargo, pues también por otro lado entiendo lo que comentan, ¿no? O los diferentes puntos de vista, porque también dejarlo pasar en frente del equipo, pues también de alguna otra forma, pues también afecta, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, está claro. Por eso te digo que ahí se puede decir, oye, esto que comentas, me gustaría que lo aclaráramos. ¿Te parece que lo hablemos después de la reunión? O sencillamente, ya digo, si estás delante de tu jefe o de no sé quién y tú crees que hay mala intención, pues a lo mejor de manera muy educada decir, oye, disculpa, ¿qué datos son los que no ves? ¿O qué datos crees que echas en falta? ¿Podrías explicarme un poquito más a qué te refieres? Bueno, eso sería una opción, ¿no? Para dejar zanjado el tema. Gracias. Por eso, sí, no, a ti, porque por eso, efectivamente, uno, el segundo punto que vemos ahí es intentemos conocer los hechos, ¿no? Describir los hechos. ¿Eh? Lo típico, esto, me viene a la cabeza yo estaba recién entrado a una empresa y me dijeron, oye, la nómina está llena de errores siempre. Lleno de errores siempre, o sea, muchos y siempre. Y joder, macho, vaya,
qué desastre, ¿no? Delante del consejero delegado, todo el equipo de dirección y tal. Entonces, yo le dije, oye, pues me gustaría concretarlo más. ¿Sabes a qué cantidad de errores te refieres y con qué periodicidad? Y si no lo sabes, si quieres, lo que podemos hacer es estudiarlo específicamente. Y por ahí salí. Pero efectivamente, la tentación es decir, oye, ¿pero qué dices? No tienes ni pajolera idea. Pero pues se trata un poco de objetivar, ¿eh? ¿Qué quiere decir muchos? Muchos errores, ¿qué quiere decir cuántos? Y dos, siempre, siempre, es en todo momento, cada minuto, cada segundo, o con qué frecuencia, ¿vale? Entonces, intentemos objetivarlo, ¿vale? Busquemos esas aclaraciones que comentamos ahí. Y bueno, lo que decíamos también, analicemos la información disponible, ¿no? Y sobre todo también, estamos hablando de las emociones, pues pensemos cómo me estoy sintiendo. Obviamente, hemos comentado lo del ego, efectivamente a ti te atacan delante de un grupo y tu primera reacción es contraatacar, ¿no? En general. Bueno, pues ni contraatacar ni huir, ¿no? Simplemente, bueno, pues aflorar el tema. Y luego, yo creo que en la práctica sería lo mejor poder llegar a un acuerdo, pero en privado, ¿no? No necesariamente delante del equipo. No sé cómo lo veis vosotros. Vamos con otro caso, si queréis. Vamos a ver otro ejemplo que nos dé. Mira, hablando de egos, ¿eh? Dos líderes, ¿vale? Como no podéis ir cualquiera de vosotros. Y, bueno, pues competís por el protagonismo en un proyecto, ¿no? Y cada uno tiene su enfoque, ¿vale? Entonces ahí el riesgo, uno es que el grupo se divida, ¿no? Lucha de departamentos o incluso dentro del propio departamento, ¿no? Eh, Luego que haya gente que sencillamente pues haga como que no pasa nada, pero realmente lo que haces es boicotear o frenar las otras alternativas, ¿no? Además, dos personas que dicen aparentemente cosas diferentes generan confusión, ¿vale? Entonces es como dos gallitos, ¿no? Dos líderes que están en guerra. Y entonces, ¿cómo gestionamos esto? Primero, os vuelvo a recordar este esquema de 5 pasos, ¿no? Primero, ¿en qué contexto? ¿Dónde vamos a hablar del tema? Delante de todos, buscamos un rato, una reunión privada. ¿Qué haríais? ¿Defenderíais ahí a capa y espada el proyecto, vuestra visión del proyecto, el enfoque? ¿O buscaríais una reunión en privado? Yo creo que las dos cosas. Por un lado, trataría en el momento de exponer lo mejor posible la posición de mi proyecto y por qué sería importante y demás. Y después si veo que hay como mucha tensión que no tenga que ver con el proyecto, sino por otros temas, o sea, como, no sé, como que por algo te quieren como pasar por encima, por lo que sea. Porque si es de proyecto, asumo que hay un tercero que va a asumir cuál es el proyecto que se puede hacer en determinado momento. Como el otro día, no sé, finanzas, lo que sea, hay que exponer qué proyecto uno sobre otro, o por qué se prioriza, o cuál se va a hacer o cuál no. Que tiene que ver con un montón de otros temas. Pero si veo que la persona, el otro líder, es como que siento que me falta el respeto en lo personal y no en el proyecto, sino como que tiene un tema personal, también después lo trataría de hablar personalmente. En el momento defendería lo mejor posible mi proyecto y por qué pediría que se lleve adelante, ¿no? Explicando todos los motivos. Y después, si veo que la otra persona tiene algo, trataría de hablarlo claramente, de manera privada. Bueno, efectivamente, aquí partimos de la idea de que se han expuesto los dos proyectos, pero bueno, que hay una situación como de bloqueo, ¿no? Ya es un momento que ya no hay, la discusión ya no avanza, ¿no? Entonces, esas discusiones delante de gente, al final ya no, el riesgo es que deriven en un enfrentamiento más allá de lo que es realmente el Bueno, trabajo, ¿no? pero digo, ¿no? Para llegar, no sé, quizás estoy siendo muy autorreferencial, para llegar a pelearse adelante de gente tenés que estar como muy tomado por la emoción, ¿no? Tenés que haber pasado cuántas barreras para empezar a pelearte, ¿no? Es como que, no sé, Pero no me piensa que a lo mejor ya os conocéis de otras anteriores, y ya ahí hay historia. Sí, no, yo soy muy tranquila en un punto, en eso, por eso me cuesta imaginarme, porque yo soy muy, muy de conciliar, de decir, bueno, a ver, bajemos, es medio difícil que termine a los gritos con alguien, o es muy raro. Y también cuando veo que el otro se pone como, generalmente cuando la otra persona en cualquier situación, ¿no? Laboral más todavía, se ponen como sacados, decimos acá, ¿no? Que se pone tipo, en realidad lo mejor que puedo hacer es como dejarlo porque termina siendo tan ridículo, perdón la palabra, pero terminan siendo tan ridículos en esa sobreactuación o en esos gritos o en esa, o sea, para pelearse tiene que haber dos.
O sea, si uno no pelea, el otro termina siendo medio payasesco. Entonces, como que queda expuesta toda su maldad si uno no entra en el juego. Digo, no, no sé. En mi experiencia me ha pasado estar con personas que son como muy agresivas y que te quieren llevar puesto. Y yo la verdad que a veces me los quedo mirando porque me parece hasta una actuación. Digo, ¿de verdad me pasa todo eso? Y después te das Podría cuenta que ser. no. Como no, es como una actuación, pará, todo eso pasa, ¿viste? Como que los miro raro, digo, no puede ser. Y terminan siendo medio ridículos, y más si hay más gente. O sea, cuanto más gente haya y más gente lo ve, después te dicen, ¿qué le pasó? Se brotó. No sé, como que agarró un ataque. Gustavo, Gustavo, ¿qué nos quiere decir? Nada, la verdad es que todos los puntos que se comentan, todos tienen validez. Aquí lo que yo veo a primera instancia es el tema del choque de egos de dos líderes o sea, que están liderando un proyecto. Realmente aquí no pierde ni uno ni otro. O sea, yo pensaría que el gran perdedor es el proyecto, ¿sabes? La misma compañía. Entonces, pensaría que si yo estuviera al mando de una compañía y veo a dos personas pues que son líderes natos, pero que tienen un conflicto de egos importante, yo creo que yo les daría el trabajo, o sea, yo les diría, van a liderar el proyecto entre los dos. Ustedes van a decidir quién lleva la batuta y quién es el que está atrás, ¿no? El que queda como de soporte. Pero finalmente, en este tipo de choques, nadie gana. O sea, realmente la que pierde es la compañía, desde un punto de vista personal. Perfecto. Gustavo, pero aquí tú ya has ido a la escalada. Es decir, hay un tercero por arriba que es el que dice lo que hay que hacer. Pero antes, incluso al que el tercero diga van a trabajar ustedes juntos, el problema es que estos dos no están de acuerdo. O sea, tienen choques, tienen enfoques totalmente opuestos, ¿no? Entonces, eh, recordad que deberíamos intentar tener presente. ¿Eh? Primero, elegir el momento para hablarlo entre nosotros, seguramente no delante del grupo, porque al final, delante del grupo lo que generas es confusión. Cuando hay guerra de liderazgos, hay tensión y hay confusión. ¿Vale? Entonces, eh, intentemos enunciar el tema con neutralidad, como comentamos aquí, es decir, oye, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los hechos? ¿En qué nos basamos uno y otro? Y recordar siempre indagar por qué cada uno está defendiendo una manera determinada de hacer el proyecto. ¿Qué es lo que buscas con ese enfoque? ¿Buscas visibilidad? ¿Buscas mm, o sea, recordar, puede haber conflicto de relaciones o conflicto de procesos. Buscas más control de tu área, buscas expandir tu influencia. Es indagar, no preguntándolo así, pero indagar cuál es el interés que reside precisamente en el enfoque que se quiere promover, ¿no? Entonces hay que ver qué intereses están enfrentados, ¿de acuerdo? Y luego incluso podríamos llegar a una solución consensuada, ¿no? Pues vamos a hacer el proyecto, pues yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, pero siempre que hubiera sido una solución conjunta. En el caso último, pues lo que dices tú, Gustavo, o sea, bueno, me voy al jefe y que nos diga lo que hay que hacer. Pero antes de saltar a ese punto, pues el jefe va a decir, oiga, pero ustedes que son niños, ya son mayorcitos, pónganse de acuerdo, ¿no? Es Es que la justo ese primera es el reacción punto. típica. Sí, ¿Cómo dices, sí, sí, perdón? definitivamente. Que Es la justamente ese es primera el punto. reacción. Claro, Sí. la primera reacción va a ser, oiga, ustedes son ya mayores para saber lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, te fuerza a buscar esa solución. Y entonces, como decíamos, lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? El tema de los egos es complicado y hay que controlarlo bien, ¿no? Pero bueno, insisto, si aplicamos siempre ese método, primero, ¿dónde lo hablamos? ¿Delante del equipo? Pues seguramente no es lo mejor, ¿no? Dos, vamos a centrarnos en los hechos. ¿Eh? ¿Por qué estamos discutiendo? A ver, ¿qué es lo que buscas? ¿Cuál es lo que te preocupa? Y luego a partir de ahí, bueno, pues intentar buscar esa solución, ¿vale? Vamos, si queréis, con un último ejemplo. Vamos a sacarlo de la relación personal aquí, vamos a ir al cliente, ¿no? Bueno, también podría ser un cliente interno, ¿no? Un cliente que te cambia los parámetros, los requisitos constantemente, ¿no? Y además te presiona con los plazos, ¿no? Lo quiere siempre para cuanto antes. Te pide cambios de última hora y te suele decir esto, oye, que esto lo quiero para ayer, ¿no? Que es muy, muy característico, ¿no? Entonces, esto, por un lado, te genera que internamente el equipo acabe un poco hasta arriba, ¿no? Saturado, porque no sabe a qué tenerse, va presionado. Y luego, por otra parte, también puede existir un conflicto directamente con el cliente, ¿no? Entonces ahí, de nuevo, si seguimos estos 5 pasos para gestionarlo, eh, por un lado, ¿cómo hablaríamos con el cliente? ¿Cómo vais a hablar con el cliente?
vais a hablar por correo, por ejemplo, le mandáis un WhatsApp o le mandáis un correo electrónico con todo lo que, recordándole los plazos y los requerimientos que te dijo en la fecha tal, se me ocurre otra forma. Adelante, Joan, por favor. A ver, justamente los clientes más conflictivos son los que menos quieren pagar y los que te dicen, no, solo quiero esto, y luego no quieren esto, quieren mucho más. Al final, yo creo que se puede solucionar el conflicto mucho antes con un contrato y unas cláusulas donde ponga lo que entra y lo que no entra. Ahora, una vez ya has empezado en el este de, ay, por una cosita más, al final es hablar con él y decirle, esto entra y esto no entra. Correcto. Pero bueno, hablar, ¿no? No nos iríamos al Sí, típico sí, mira, correo. yo hago unos eventos al año y llevamos el evento entre dos empresas. Y a mí me dicen, hay que cambiar esto de la página web, esto en las redes sociales y tal. Y hay veces que digo, bueno, va, lo voy a hacer en un momento y ya está. La otra empresa, porque me ponen en copia, dice, esto tiene un coste. Y ahí se queda, ¿sabes? O sea, es la diferencia de gestionar un poco. Yo digo, venga, vale, lo voy a hacer, que no me cuesta mucho y así no entro en conflicto. Y la otra empresa siempre, esto tiene un coste y así, pues si quieres algo, lo pagas. Que se ha clarificado todo desde, como quien dice, desde el principio, ¿no? Esa sería un poco la solución final, ¿no? Pero primero hablaríamos con esta persona, ¿no? Evitamos el correo, ¿no? Evitamos los emails, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, sí, claro. Después exponemos la idea de la neutralidad, los hechos como son. Quedamos en esto, ¿no? Lo que dices tú, Joan, quedamos en esto, con estos precios, con estos plazos de entrega, etcétera, etcétera. Si ahora me pides otros requerimientos, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo podemos gestionar, ¿no? Que es un poco lo que hace el otro ya directamente le cambia el precio o o lo que sea, ¿no? Por lo que dices. Pero le explicaríamos, oye, quedamos en esto no es así, ¿vale? Esto ahora es diferente, ¿cómo lo podemos gestionar? Vamos a hablarlo, ¿no? Indagaríamos, ¿no? El tercer paso sería indagar qué es lo que le lleva a esos cambios de requerimientos y a esas peticiones intempestivas, ¿no? A lo mejor hay cosas que no conocemos, puede ser, no lo sé, en este caso yo con tu ejemplo, pero a veces pasa cosas que, mm, bueno, pues es interesante saber qué es lo que le está presionando, ¿no? Y por qué ha cambiado, ¿vale? A ver, a mí me Y- pasa a veces que me piden un presupuesto imagínate, de un decorado, de imprenta y tal, y lo paso y luego a última hora empiezan a cambiar o a retrasar las cosas y a mí me cuesta más dinero. Pues luego lo que hago lo enchufo en la factura. Pero que sí que es verdad que muchas veces empiezan a hacer cambios continuos y yo tengo como un precio cerrado para la web, por ejemplo. Entonces llega un momento que te empiezan a hacer cambios y cambios y cambios y dices, esto es que como no lo paré pierdo dinero. Entonces, al final, pues es lo que tú dices, que en un momento dado hay que hablarlo sin tener que llegar a mayores. Eso sería un poco lo que tendríamos que explicitar, ¿no? Es decir, por lo que tú has visto cómo reacciona este otro colaborador, ¿no? Esta otra empresa con la que hacéis, no sé, no tiene problema en decirle, oye, esto No, no es así. claro. Él lanza el presupuesto, como luego le piden algo que él ha puesto, pues imagínate que tendrán 10, te piden 11, dice el 11 no está incluido en el 10. Y con eso para, ¿sabes? Y como también están a lo mejor tiene una posición mejor que la mía, o no lo sé, o es la empresa que si no hace eso, a lo mejor el evento no funciona, o a lo mejor, como ya trabaja muchos años con ellos, ya tienen esa seguridad, o les da igual hacer el evento que no, porque tienen mucha faena. Entonces, tienen esa forma de trabajar. Ya, ya, ok. Pues nada, bueno, pues efectivamente, pues yo ahí sí que sería un poco, en cualquier caso, siempre indagar, oye, ¿por qué cambias esto? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Vale? Eh, eh, Aquí en este caso el conflicto sería un conflicto de intereses realmente, ¿no? Lo que ellos quieren unas cosas nuevas, tú tienes unos recursos limitados, ¿no? Y la solución, lógicamente, si se hace, es renegociar las condiciones o los plazos, ¿no? Es lo que debería ser. Y si ves que no, pues al final habrá que ir pensando en otro cliente. No, bueno, luego con el tiempo ya vas hablando las cosas y ya se van más o menos arreglando y tal. Lo que pasa es que son empresas que igual van un día de muy buen rollo, muy tal, muy no sé qué, y a lo mejor a la siguiente vez empiezan un poco tiquismiquis con todo. Al final te vas dando cuenta. Es lo que te digo, yo he tenido, antes hacía también mucha página de WordPress y todo eso, y quieren que por 300 o 400 euros la hagan la web, y te dan una tabarra que ya les puedes haber explicado que no le ibas a hacer eso desde el principio, que en su mundo, con ese dinero de 300, 400 euros, quieren que le hagas todo. Entonces, que ya no es solo la forma que tengas y la capacidad de negociar o lo que le pongas en un papel, sino que muchas veces no entienden ni la faena que tiene ni hablan de oídas y exigen. Y aquí sí que hay que pararlos cuanto antes, porque si no, es que yo conozco, de hecho, yo me he dejado tema de webs y de WordPress y todo eso, porque al final es que es peor estar continuamente negociando y explicando que lo que gana. Vaya, muy bien.
Bueno, pues oye, vamos a rematar esto con un último caso porque ya se nos echa el tiempo encima. Aquí tenéis varios, ¿eh? Si alguno tiene curiosidad y quiere, tras la lectura, pues la próxima sesión lo comentemos directamente. Pero me ha venido a la cabeza que antes María Fernanda comentaba el tema de la diferencia generacional. Y digo, mira, pues sí que tengo un caso de diferencias generacionales. ¿Eh? Aquí tenemos la típica entre jóvenes y veteranos en el equipo, ¿no? Y que se comunican además de manera diferente. Unos van con el email, otros van con el WhatsApp o con el Telegram. Hay modos de trabajar diferentes, unos son más ágiles y otros de procedimientos más detallados, es decir, unos más rapidez, otros más, digamos, más precisión. El tipo de lenguaje también puede ser variado, ¿eh? Y en definitiva hay diferencias de percepción tanto en una generación como en otra, ¿no? Aquí, lógicamente, esos roces pueden generar mal ambiente, puede afectar, lógicamente, también a la productividad, a la eficiencia, y además podemos tener prejuicios, ¿no? Un poco lo que estábamos hablando antes. Los jóvenes pues se preocupan de unas cosas, los mayores no saben gestionar los nuevos sistemas. Bueno, eso existe. ¿Cómo gestionamos este conflicto generacional? Empecemos por el contexto. ¿Qué haríamos qué promoveríamos para generar un contexto donde empezáramos a gestionar el conflicto? A mí lo que me ayuda mucho es mucha charla, hablar mucho, comunicarnos en las reuniones en vivo un montón, entender los puntos de vista, los distintos puntos de vista que son realmente muy diferentes. Entonces, acá por lo menos un chico de entre 20 y 30 que lo llames por teléfono, por ejemplo, es algo violento. Les tenés que decir por WhatsApp, ¿podemos hablar por teléfono? Entonces te dicen ok, entonces recién ahí podés hablar. O sea, llamar a alguien telefónicamente es como invadirlo. Entonces, hasta por WhatsApp, para algo informal. Tipo, ¿podés hablar ahora? Entonces, tenés que decirle, ¿podés hablar ahora? O si no, avísame cuando puedas hablar y te llamo. Y por ahí a las 10 minutos te dicen, ahora puedo. Entonces, Entonces, bueno, es tú como, propones pues, hablar, ¿no? Una reunión en la que, oye, vamos a buscar una colaboración entre unos y otros, ¿no? claro, siempre hablar, hay que hablar mucho para que se entiendan. Yo soy muy de hablar y comunicarnos y exponer la situación y decir, bueno, entendamos el punto del objetivo final, podemos hacerlo de esta forma, bueno, plantear bien claro todas las situaciones y cómo te vas a manejar para que ese proyecto o ese trabajo, no tiene que ser por un proyecto, un trabajo normal salga adelante. Porque realmente por lo menos para mí, hay mucha diferencia de formas entre sub 30, sub 40, sub 50. Es muy diferente. Sí, sí. Alguien te manda un mail muy largo y yo sé que los chicos no lo van a leer. No lo van a leer, directamente, no lo van a leer, por más que le implique, después te dicen, ¿y qué te dijo? O luego se lo van a dar a una IA y dice, resumime esto. ¿Y qué quieren acá? No lo van a leer, algo que le des que tenga 5 páginas. Pará, no lo va a leer el chico de 20, tampoco lo va a leer el de 40 y el de 50. La gente no lee. Tiene que ser puntos, gráficos, puntual y bueno, mucha charla, mucha conversación buscando la alternativa. Si les decís presencial tampoco quieren un Zoom en un horario determinado. Bueno, te vas adaptando. Para mí está bueno. Parece que es todo malo, pero no, yo aprendo un montón de los chicos, un Bueno, montón, en ese sentido, la solución, ¿no? La propuesta de solución sería consensuar reglas de comunicación. todo el tiempo, Sí, oye, todo el pues, tiempo. ¿vale? Tú tienes más esa manera de comunicar, estos otros tienen esta otra, bueno, ¿cómo nos queremos comunicar? Y Total, establecer unas reglas comunes compartidas por todos, ¿no? Joan exactamente. quería comentar alguna cosilla. Sí, que yo también creo que se basa un poco en la cultura organizacional y el liderazgo y la capacidad de transmitir con qué herramientas colaborativas y con qué metodologías. Y al final todo pasa por una capacitación. Y si la empresa estima que la metodología más ágil o la forma de trabajar es una, te adaptas y te pagan por adaptarte a eso. Si no, no estás en tu sitio correcto ni en el sitio adecuado, creo yo. Todo esto siempre desde un punto de liderazgo y acompañamiento para transformar ideas, cambiar ideas e ir hacia un mundo más digital. Pero no queremos ni dinosaurios ni gente que nos tengamos que adaptar porque solo usa el WhatsApp y la empresa se adapta a que solo usa el WhatsApp. Si no, es al revés. Yo creo que se buscan perfiles y gracias a la cultura organizacional y al liderazgo se usan las metodologías ágiles y unas herramientas colaborativas y tanto para la comunicación ascendente, descendente, horizontal o para cualquier cosa hay unos protocolos y se establecen unas normas, creo, ¿eh? No sé. Sí, bueno, procedimientos podemos establecer, pero esto per se no te evita el conflicto, ¿no? El procedimiento, digamos, tú te remites a decir, oye, que esto hay que hacerlo así. Pero luego, si no se hace así, ¿qué hacemos? ¿Despedimos a la gente? Pues No, por hay ahí que viene la indagar. capacitación, vendrá la capacitación y a lo mejor si establecemos que es por correo porque queda registrado y al día de mañana se saca el listado de correos, pues si está usando WhatsApp y encima es temporal, que se borra todo, pues no es una forma ni un protocolo que establece la empresa. Sí, igual perdón, Joan, pero muchas veces queda ahí teoría, perdón que lo diga así, pero muchas veces está bien en la teoría y cómo debería hacerse pero muchas veces después en la práctica
pasan otras cosas. Y por ahí en la práctica sí se generan como más conflictos. Y cuando tenés el conflicto no le podés decir, en la teoría, vos cuando entraste dijiste que... Porque no pasa. A mí por lo menos en los años que tengo, a veces sí te podés atener a la teoría y apalancarte en la teoría, pero lo mejor es siempre conciliar y encontrar el equilibrio, porque en definitiva es como dijo, no me acuerdo, recién hace un ratito, cuando empezás a con traba, lo que termina perjudicando es el proyecto en sí. O sea, uno siempre tiene que tratar de que todo salga adelante de la mejor forma y de la manera más rápida. Entonces, no sé, siempre hay que ser... Pensar siempre que la gestión del conflicto busca la solución final, una solución, y lo que estamos haciendo aquí es, oye, aflorando la situación, objetivándola, es decir, oye, pues vemos que hay diferencias de estilos de comunicación, tenemos una necesidad que nos comuniquemos de una manera más organizada y estandarizada, qué es lo que te pasa o qué problemas tienes utilizando un sistema, utilizando un otro, indagando y a partir de ahí, con la cooperación también del equipo, pues establecer las bases y el compromiso. Digo, porque si partimos directamente del procedimiento que a lo mejor se estableció hace N años y no participó esta gente, pues seguramente a lo mejor tenemos una dificultad, ¿no? Entonces, bueno, recordar siempre se trata de indagar por qué no lo sigues, ¿no? O sea, aquí las preguntas son, ¿por qué no lo sigues? Ni uno ni otros, unos por una cosa y otros por otra, ¿no? Entonces, en función de eso, obtener la información suficiente para buscar la solución consensuada, ¿no? Siempre te queda la posibilidad de imponerlo, está claro, pero seguramente no es la mejor manera de garantizar la duración del tiempo de esa colaboración, ¿no? Muy bien. ¿Algún comentario, duda, reflexión final? Como veis, los conflictos dan mucho juego. Y además tenemos ejemplos para todos los tipos. Pues hablaremos del análisis y la toma de decisiones en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias por todo, Cristóbal. A vosotros, nos Ok, vemos. gracias. Hasta luego. Abrazo, Cristóbal, hasta luego. María, conéctate más días. Hasta luego. Ay, ojalá pueda. Espero que sí.